Hola Aries, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura anual para el año 2022. Te resumo un poquito la lectura antes de empezar. Aries, es un año donde vas a encontrar una gran creatividad en ti mismo. Una creatividad que vas a usar para algo muy positivo en tu vida, ¿vale? Es lo más destacado para ti. Es muy buen año. No veo en principio ninguna carta negativa que aparezca, así que Aries, siento un cambio en tus energías en este año 2022, ¿vale? Voy a empezar por una canalización con tus guías. Quiero que te den un mensaje importante para ti para este año 2022. Aries, dicen que es muy importante para ti una persona en concreto, ¿vale? Esa persona puede ser familia, puede ser relación sentimental para otro, pero hay alguien muy importante en la vida de Aries. Y este año, dicen los guías, que va a pasar algo que para ti será inolvidable con esa persona. Será importantísimo, Aries. Dicen también los guías que vas a desarrollar tu luz interior, Aries. También te avisan, Aries, hay alguien que saldrá de tu vida para siempre. Alguien que para ti es negativo. Vale, así que tómalo como que es una salida grata para ti. Bueno, pues vamos a empezar. Bien, vamos a empezar de la casa 1 a la 6 y luego barajaré estas cartas para ver la energía principal. Casa 1, tu yo interior, Aries. Siento dos cosas importantes aquí. Una sanación que vas a hacer en este año que tiene que ver con el padre, ¿vale? Para la gran mayoría de Aries. Y una creatividad fuera de lo normal que vas a desarrollar, Aries. Hay un lado creativo en Aries que no ha estado desarrollado todavía. ¿Bien? Y ese lado creativo se llegará a desarrollar en este año. Casa 2, economía ganada por ti, 8 de oros. Esa carta habla por sí sola de lo que significa. Vienen ganancias económicas, Aries, a tu vida. Casa 3, la casa de los viajes cortos, estudios, situaciones que tú te van a estar interesando en este año personales tuyas también. El as de bastos, esta carta habla de creatividad también. Creatividad a nivel mental y también siento en Aries una creatividad, aparte de a nivel mental, algo artístico. Hay algo artístico que va a ser desarrollado en Aries, que posiblemente eso artístico, esa faceta artística la traigáis desde niños, pero por la situación que sea, ha sido como olvidada o no habéis seguido con ello, pero siento que muchos Aries cuando erais niños teníais eso desarrollado y lo estabais llevando a cabo. Por ejemplo, puede ser algo de dibujo perfectamente, de pintura, ¿vale? Pero es algo, Aries, que te va a servir a ti para un futuro profesional, porque esta casa habla también de las profesiones, ¿vale? Esa profesión que te puede llegar a interesar mucho en este año. Entonces, siento que viene economía a tu vida y viene trabajo, pero por algo que tú desarrollas, ¿vale? Casa 4, la casa del hogar familiar. La carta del carro. Te habla de proyectos, Aries. ¿Hay algún proyecto que va a ser dado en este año sobre el hogar? Posiblemente algunos tengáis independencia del hogar paterno-materno. Para otros siento un proyecto de construcción de una vivienda, ¿vale? Aunque tú tengas vivienda propia, puede haber una compra, puede haber una remodelación en esa vivienda, ¿vale?
Y, y aparece también que posiblemente tengáis un desplazamiento a otra ciudad, o sea, una mudanza, pero no solo de vivienda, sino a otra ciudad diferente. Casa 5, la casa de la niñez, tu niñez y los hijos. Puede venir un embarazo, puede venir un nuevo hijo a la vida de Aries. ¿Bien? Por otra parte, será muy importante los hijos, los que tengáis hijos en este año. ¿De acuerdo? Y también vuelvo a ver esa faceta de la infancia, Aries, que hay algo que sanar. Yo te dije que sentía que era con el padre, pero posiblemente para otros sea con la madre. ¿Vale? Es algo que dicen los guías que tiene que ser sanado para que tú progreses en tu vida. ¿Bien? Y la casa 6, la casa de salud y el trabajo. En temas de salud puede haber visitas a médicos en este año, ¿vale? Pero por resolución positiva. ¿Bien? Y en tema de trabajo, te veo de nuevo llevando a cabo un trabajo por ti mismo, Aries. Es que te veo un trabajo por ti mismo en este año. Y además vuelvo a ver algo creativo, que posiblemente sea algo artístico. ¿Bien? No será para todo, ya sabes que es una general. No cojáis los mensajes al pie de la letra, por favor. Vamos a ver, Aries, qué aparece para ti y luego seguimos con la casa de las relaciones sentimentales. Vamos a ver, la carta de los enamorados y anciano de oro. Puede ser que hayas estado dudando anteriormente mucho tiempo sobre llevar algo a la práctica, Aries, sobre hacer algo o no hacerlo. Puede ser que hayas estado dudando, pero te hayas quedado ahí, ¿no? Con esas dudas, como que no has llevado al final nada a cabo. Anciano de bastos, hay mucha energía de movimiento en este año, ¿eh? 7 de copas. Fíjate que tienes algún tipo de ilusión por algo, algo que siempre te ha llamado, algo que siempre te ha gustado, Aries. A de copas y 2 de oros. Y este año se lleva a cabo. Es que se lleva a cabo, Aries. Se lleva a cabo este año, ¿eh? Y ya os digo, siento que tiene que ver con un lado artístico, un lado creativo tuyo. ¿Vale? Así que los que os sintáis que os vibra ese mensaje, tomad que es para vosotros, Aries. Vamos a continuar. Vamos a ver ahora la casa 7 que habla de las relaciones, cómo tú te relacionas con los demás, cómo los demás se relacionan contigo. Y también aquí hablamos de relaciones sentimentales. Bien. Hay una relación en este año, será muy importante, una relación de aprendizaje, una relación que puede ser que tú la sientas en parte que sea una relación de karma, ¿vale? Pero siento que debes de mirarlo y enfocarlo como una relación que te enseña, Aries, una relación de aprendizaje. Siento una relación destinada para ti en este año. Tal vez tú ya conozcas a esa persona, pero no estés en relación todavía con esa persona. O sea, una persona nueva que va a entrar en la vida de Aries, que todavía no es conocida por ti. ¿Vale? Me dicen mentalmente muchos signos de de aire. Signos de aire pueden ser muy importantes para ti en este año, Géminis, Acuario o Libra. Vamos a ver esa relación, cómo se va a dar, qué va a pasar. Persona de otro lugar, me dicen. Aries. La persona que vive en otro lugar. O que ha vivido por mucho tiempo o pertenece a otro lugar. A otro país, puede ser, ¿eh? Novicio de espadas. Fíjate que te dije que sentía los signos de aire. Me decían en la cabeza signos de aire. La carta del colgador, signo Piscis
elemental de bastos es una relación, sí, es una relación, fíjate que puede ser que ya hayáis conocido, pero está ahora mismo estancada, ¿no? Como que no ha pasado nada todavía con esa persona. Esa persona puede ser que no la hayas visto, que esté en otro lugar. Hay dos cartas de elementales aquí, o sea que esto significa que es una relación que tienes que pasar por ella, Aries. Como te dije, puede ser una relación, puedes tomar que sea destinada, puedes tomar que sea de karma, da igual, a fin de cuentas es lo mismo, ¿vale? El destino y el karma es lo mismo, pero es una relación que viene para ti. Es una relación que como que ponen en tu vida porque tú tienes un aprendizaje y una misión con esta persona. ¿Vale? Voy a sacar una carta más, 2 de copas. Puede ser un espejo para ti esta relación, Aries. Pero ya te digo, no lo tomes como algo negativo, tómalo como algo positivo, ¿vale? Porque es una relación, dice los guías, que puede llegar a enseñar muchas cosas a Aries en un aprendizaje muy intenso. Bien, lo mismo que tú a esa persona, ¿eh? No solo esa persona a ti. Casa 8, la casa de la muerte, la resurrección, la transmutación, el sexo, el más allá y el dinero ganado por otras causas que no sea tú mismo, tu trabajo, ¿vale? Sino puede ser juegos de azar, herencias, préstamos y demás. Viene dinero en este año, Aries. Pero a la misma vez te veo una faceta espiritual. Es que esta casa 8 representa muchas cosas, como te he dicho, ¿vale? Entonces yo canalizo lo más importante para ti. Viene dinero en este año y a la misma vez hay una parte que te va a interesar mucho, que es ese lado espiritual que tienes. Te dijeron los guías que desarrollarías una luz interior y en este corazoncito que tiene aquí colgado la carta de la fuerza, veo esa luz interior, Aries, que va a ser desarrollada. Posiblemente te adentres en conocer más el mundo espiritual por algo. Puede ser que sea el mundo del más allá, para otros simplemente, ¿vale? Pero yo siento como un cambio en las energías de Aries totalmente. Habéis pasado años negativos, muy negativos, ¿vale? Y este año viene todo lo contrario, viene como esa luz que tú necesitabas, ¿bien? Y fíjate que en la casa 9 hablamos de la fe y las creencias, aquí también incluimos la creencia que tú tienes de ti mismo y tenemos la carta del sol, Aries. Siento que das lugar a esa sanación que hemos dicho anteriormente, por lo cual encuentras esa luz interior. Esa luz interior es esa casa 9 que refleja la creencia en ti mismo. Siento que vas a creer en ti, cosa que antes no habías hecho, por la causa que sea, por situaciones que has vivido. Has tenido esa luz totalmente apagada. Y ahora esa luz empieza a brillar, Aries. Es lo que siento. Y vuelvo a sentir una sanación de tu niño interior, de tu infancia. De hecho, la carta del sol habla de la niñez también, habla de niños. ¿Bien? Casa 10, la casa del éxito. La casa del éxito que será ganado tu éxito este año, con esa reina de copas, te habla, Aries, de ese desarrollo, de esa vocación que tienes, que posiblemente me vuelvo a que sea algo artístico, porque la reina de copas es una carta que tiene que ver mucho con una faceta tanto artística como una faceta, como dijimos antes, ¿no? Que podías desarrollar algo creativo, Aries. Y de hecho lo vuelvo a ver, ¿eh? Entonces te diría que es el año de tu creatividad, de llevar a cabo esa creatividad que tienes dentro, que siempre has tenido. Casa 11, la casa de las amistades. As de copas. Hay amistades nuevas. Empiezan nuevos ciclos con amistades en este año, Aries. Y amistades que vienen siempre por
como esa relación, ¿no? Es que siento que puede ser incluso que esta relación que se dé aquí, que te dije que era por destino, aquí siento amistades que tú te ponen en tu camino para que tú conozcas, pero incluso estoy canalizando que posiblemente una de estas personas que esté en torno a tus amistades o vaya a entrar en tus amistades sea esta futura relación. Así que no sé si te vibra eso ya, porque tú ya hayas conocido a esa persona y sepas de quién estamos hablando, pero hay alguien muy importante que vendrá a tu vida en este año, Aries. Y la casa 12, la casa del karma y del oculto, la carta del ermitaño, que perfectamente habla de esa luz interior, esa sabiduría interior que te dijeron los guías. Dicen que no la des nunca de lado, esa luz interior, Aries. Dicen los guías, porque te va a llevar al camino correcto siempre, a ese camino correcto que tú debes de seguir. Dicen los guías que has estado como un poco perdido en ese camino, ¿no? Puede ser que te hayas desviado de ese camino correcto, puede ser que te hayas equivocado. Hombre, dicen que no lo tomes como equivocaciones, tómalo como aprendizaje, ¿no? Porque el que se equivoca y se sale de ese camino, si aprende que se ha equivocado, eso es lo que le hace volver a ese camino de nuevo, ¿no? Entonces son siempre experiencias vividas, Aries. Mira, yo no sé, Aries, te lo digo en serio, ¿eh? Yo no sé qué luz hay dentro de ti, pero a mí no hace nada más que mostrarme todo el rato una luz brillante, súper brillante, que empieza dentro de Aries. Una luz que emana de dentro de ti. Entonces siento de verdad que desarrollas algo muy bonito en este año, Aries, pero que muy bonito y muy importante. ¿Vale? Vamos a sacar otras cartas para terminar de ver esa energía última que hemos visto, las últimas casas, sobre esa persona que puede ser especial en las amistades, con quien puede haber algo más, tal vez. Ocho de espadas, había algo que no estabas viendo, ¿vale? Puede ser que tu mente estuviera con muchísima confusión, si aquí tenemos la carta del colgado de nuevo. Vale. Mira, Aries. Sí, hay como un destino que se cumple en tu vida en este año, ¿eh? ¿Te acuerdas que te dijeron que había una persona que saldría de tu vida? Bien. Realmente hay una persona, Aries, que te ha estado mintiendo, te ha estado engañando, ¿vale? Si no ha salido ya esa persona de tu vida, saldrá. La carta de la justicia te habla de karma, también de destino, te habla de tu intuición, esa intuición que te llevará a ver qué persona es. Por eso dicen, por eso hay cambio en las amistades. Hay amistades nuevas que entran, Aries, porque hay amistades que salen. ¿Vale? Entonces, hay una persona especial, me llama la atención esta carta, ¿eh? Hay una persona especial aquí, que vendrá al lado de Aries. Y esa persona es la que te hablan que será alguien muy importante en este año para ti. Posiblemente esa relación. Bien. Dicen también que tu luz, esa luz que tú vas a desarrollar dentro de ti, tomamos como que es una intuición también, te llevará a desvelar todo tipo de personas falsas que pueda haber en tu vida, ¿vale? Entonces, hay mucho cambio de personas este año. Hay personas que salen, personas que tú te das cuenta que no merece la pena que estén ya más, y personas nuevas que entran.
Personas nuevas pero con otra vibración pero que es muy diferente, Aries. Personas con una vibración más similar a la tuya, ¿no? A la vibración en que tú entras. Ten en cuenta que si tú has estado también anteriormente en vibración baja, has atraído personas de esa misma vibración. Cuando tú elevas tu vibración con esa luz interior, evidentemente esas personas se van, porque ya es como que se repelen, ¿no? Contigo. Entonces, las personas que atraerás serán de esa misma vibración en la que tú entras, ¿vale? Así que es un año muy, pero que muy positivo, Aries. Bueno, pues aquí os dejo, Aries, con vuestra lectura. Espero que os haya gustado. Dejadme el like, suscribiros al canal, activar la campanita y nos veremos en tus siguientes predicciones.